Sí, sí, estoy Nora, haciendo. también licenciada en Economía, especialista en Historia Económica y de Políticas Económicas, docente e investigadora de la Facultad de Economía y Administración UNCO. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba leyendo algunos comentarios del chat, bueno, de preocupación por los derechos atropellados, ¿no? Por este gobierno, pero evidentemente, sí, son así, son, no quiero decir una expresión grosera, pero no les importa nada, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, está bueno que los temas que hoy nos convocan me parece que son importantes para todos, para que vayamos conociendo y además que tengamos argumentos para discutir, porque lamentablemente llegamos a esto con el 60% de los votos y bueno, hay temas que siguen tergiversando, el gobierno, bueno, nosotros, yo soy docente, nosotras que somos docentes de la universidad, ahora el tema de las auditorías, yo tenía una señora en un negocio, me decía, ¿por qué no se dejan auditar las universidades? Sino que las universidades tenemos dos auditorías y en realidad el Poder Ejecutivo quiere intrometerse, digamos, en la universidad con la CIGEN cuando está auditadas las universidades por la Auditoría General de la Nación. ¿Marcial levantó la mano o se le escapó de una mano levantada? No sé si quiere hacer una pregunta o algo. Bueno, no sé. ¿Ellos lo manejan ustedes? Discúlpame, Nora, discúlpame, las preguntas las vamos a hacer luego que vos finalices. Así que Bueno, genial. sido un error. Bueno, entonces uno de los temas importantes para conocer y que es tergiversado por los libertarios es el tema de la inflación. eh, y bueno, que ya venimos escuchando, además ya desde el gobierno de Macri, además toda esa tendencia de los economistas liberales monetaristas que nos dicen siempre que el problema de la inflación es simplemente monetario. Bueno, estamos viendo ahora claramente que no lo es. Tenemos un montón de ejemplos para mostrar, de eso vamos a hablar, pero vamos a estudiar cuáles son las causas, ¿no?, reales que podemos mencionar por las que hay inflación y qué tiene que ver esto también con la concentración económica. Eh, Así que vamos a empezar a hablar de las distintas causas de la inflación, que obedece a causas múltiples. Lamentablemente está tan enquistado el tema de emisión monetaria que a veces, aunque demos en clase todas las causas de la inflación, siguen, la primera respuesta que siempre sale es la monetaria. Pero no, bueno, hay una inflación que es un tipo de inflación. ¿Se ve bien ahí o pongo presentación amplia? ¿Lo ven bien ahí? A mí me sirve para guiarme cuál es la filmina que viene, pero si quieren lo pongo en presentación completa. Discúlpame, Nora, estaría bien en presentación. En presentación, bueno, listo, ahí se dejó. Entonces, bueno, la inflación que denominamos de demanda, ¿sí?, es inherente siempre a los ciclos de crecimiento de la economía. Cuando la economía está creciendo, siempre tiene ciertos niveles de inflación, ¿sí? Algunos economistas hasta dicen que es un signo de salud de la economía tener ciertos niveles de inflación, porque si no tiene inflación, o sea, si tiene lo contrario, que es la deflación, puede estar en una profunda recesión. ¿Cómo es este mecanismo, no? Bueno, ¿por qué decimos que la economía está en auge? Porque está incrementándose la producción. Cuando aumenta la producción, obviamente los salarios aumentan los ingresos de toda la economía, no solo de los trabajadores, sino también de la parte del capital, digamos, las ganancias también, porque hay más ventas. Como aumentan los ingresos, a su vez, en esta cadena va a haber más consumo, va a haber una mayor demanda de bienes. Y acá tenemos dos caminos, ¿no? Por un lado, generalmente lo que se hace más inmediatamente cuando hay más demanda de bienes es que aumentan los precios, ¿no? Hasta que la oferta se adecua, lo primero que hacen los empresarios cuando tienen más demanda es aumentar los precios. Pero a su vez, y un poco más, en forma un poco más inmediata, aumenta la producción de bienes y servicios, porque al tener más demanda, entonces se trata de tener mayor oferta.
Si aumenta la producción, va a aumentar también la ocupación, porque se necesita más empleo para producir más cantidad de bienes. Y por lo tanto, al estar también más cerca del pleno empleo, van a aumentar los salarios. También se aumentan los precios. Si estamos en un gobierno donde haya paritarias y se han reconocido los derechos de los trabajadores, también suelen aumentar los salarios a la par. Así que de cualquier forma, esto termina en un nuevo aumento del ingreso cuando la producción está creciendo, ¿sí? Y entonces se sigue el ciclo. Es decir, digamos que hasta cierto nivel la inflación de demanda es, como decíamos recién, un buen síntoma para la economía, pues es una economía que está creciendo, pero tiene este problema, la inflación. Entonces, bueno, hay que ver cuál es el mal menor. Bueno, ¿cuál es la postura de los monetaristas, sin embargo? Bueno, se basan en una vieja fórmula que es la teoría cuantitativa de la moneda. ¿Sí? Esto ya los autores clásicos hablaban de esto y, bueno, obviamente los monetaristas después insistieron en esto. Esta pequeña formulita que vemos acá, que es bastante simple, relaciona la parte monetaria de la economía con la parte de la producción, o sea, la economía real. O sea, porque acá vemos, por un lado, que está multiplicada la masa monetaria que está en circulación y además multiplicada por su velocidad de circulación. ¿Qué es la velocidad de circulación? La cantidad de transacciones que se hacen con esa moneda. ¿Sí? Cómo la moneda va pasando de mano en mano a través de las distintas transacciones. Por otro lado, tenemos la parte real, como decíamos, y acá lo que estábamos midiendo es la cantidad de bienes producidos multiplicados por sus precios, es decir, medimos en términos monetarios la producción de ese país. Entonces, ¿qué dicen? Toda la teoría neoclásica, ¿no? Que es la que sustenta nuestro presidente, por ejemplo, dice que la economía, o sea, se basa en que la economía capitalista siempre va a estar en equilibrio, que puede haber pequeños desequilibrios a corto plazo, pero que a largo plazo todo se equilibra. Y que además hay competencia perfecta, son supuestos muy fuertes, ¿no? Y por lo tanto también los recursos están ocupados, es decir, están todos los trabajadores empleados, las máquinas en producción, y los factores de la producción están todos empleados. Por eso, si llega a aumentar la emisión monetaria, es decir, si esta M aumenta la cantidad de moneda que está en circulación, ellos lo relacionan directamente con un aumento del nivel de precio. ¿Sí? Entonces, la oferta es rígida, no puede aumentar Q y por lo tanto aumentan inmediatamente los precios, por eso no hay que emitir más dinero. Bueno, decíamos recién, hay múltiples ejemplos que contradicen esto en la realidad, ¿no? Bueno, recordemos el gobierno de Mauricio Macri, donde también después de el acuerdo con el Fondo Monetario se habían comprometido a bajar la emisión, el Banco Central sobrecumplió las metas de base monetaria y sin embargo la inflación fue mayor, ¿sí? La inflación se aceleró en septiembre de ese año, en el 2019, fue mayor que en el gobierno anterior, ¿sí? Y aumentó considerablemente durante el gobierno de Macri. Entonces, ¿cuál es la explicación de la otra línea? Ustedes saben que en economía hay tres corrientes fundamentales. La marxista, como había mencionado nuestra compañera Gabriela, la neoclásica, clásica y neoclásica, y también la keynesiana. La keynesiana es como una tercera posición, podría decirse, porque de hecho, bueno, las políticas peronistas son de corte keynesiano, que es una economía capitalista, pero con intervención del Estado, con una presencia importante del Estado. Bueno, estas ideas que surgen a partir de la crisis de 1930, con toda la teoría el bagaje teórico de John Maynard Keynes, rechaza esa aplicación, esta relación directa entre los precios y la cantidad de dinero, ¿no? Porque lo cierto es que la economía nunca está totalmente ocupada, ¿no? Este sobrecalentamiento que habría de la economía. Pero además, bueno, hay que diferenciar si estamos en una posición cerca de la plena ocupación o si hay desempleo. Recordemos, bueno, Keynes habla con la crisis del año 30, donde surge por primera vez realmente en forma masiva en el sistema capitalista el desempleo,
dice, si hay desempleo de recursos, es decir, si hay gente que no está empleada, si hay maquinarias que no se están usando, no tienen por qué aumentar los precios, sino que si se vuelca mayor cantidad de dinero a la circulación, lo que va a aumentar es la producción de bienes. Al tener una mayor demanda, entonces los empresarios van a empezar a fabricar más y va a aumentar la producción de bienes. Por lo tanto, Keynes refuta esta teoría ya monetarista. Y si lo vemos también, lo que pasó en épocas de recesión, en la pandemia, casos recientes, ¿sí? Cuando Alberto Fernández tuvo que recurrir al ingreso familiar de emergencia. Sabemos que se emitió muchísimo moneda, porque bueno, era la forma de obtener recursos inmediatos, ¿sí? Y sin embargo, no aumentó la inflación, ¿sí? A pesar de esta gran emisión monetaria. ¿Por qué? Porque bueno, no se estaba produciendo, había recesión, había bajo consumo. Entonces ahí tenemos otro ejemplo que refuta por el lado contrario, ¿no? O sea, cuando Macri no emitía y había inflación, y sin embargo en el gobierno de Alberto Fernández había una alta emisión y no hubo mayor inflación. Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de inflación es? O sea, ¿qué otro tipo de causa podemos atribuir a la inflación, no? Bueno, está la inflación de costos. Se debe al aumento de precios de un componente importante en los costos, como lo que estamos experimentando ahora, combustibles, tarifas eléctricas, gas, ¿no? Entonces, obviamente, como ya lo sabemos, todos lo estamos conociendo muy bien, apreciando ahora, todo este aumento de los costos se traslada hacia los precios. Los precios suben, la oferta disminuye, es un proceso contrario a la inflación de demanda. Cuando hay inflación de costos, o sea, los altos costos hacen que las empresas no puedan solventar a veces estas mayores tarifas de electricidad y demás y producen menos, ¿sí? Entonces, hay una inflación, pero no hay crecimiento. Esto se acompaña con recesión y este es el peor escenario para una economía. Porque si uno dice, bueno, hay inflación de demanda, la economía está creciendo, hay inflación, por ahí se nos va deteriorando un poco si no es ajustado inmediatamente el poder adquisitivo del salario, pero está creciendo el empleo, la gente está mejor, ¿sí? En cambio, bueno, también si hay recesión, como en la convertibilidad, por ejemplo, que sabemos que terminamos con deflación, pero, claro, hay recesión y hay deflación, o sea que los precios bajan. Decimos, bueno, a gente que tiene, de hecho, mucha gente lo defendía, esta situación, pues a la gente que tiene un salario ya asegurado, ese salario mantiene su poder adquisitivo, porque no hay inflación. El problema era cómo había explotado la desocupación. Entonces, bueno, si hay inflación, pero la economía está creciendo, no es tan malo. No hay inflación, si hay recesión, pero no hay inflación, decimos, bueno, algunos se salvan. Ahora, si estamos en recesión y con inflación, es el peor escenario que puede tener una economía, ¿no? Estancamiento e inflación. Y esto se da cuando hay inflación de costos. ¿Qué pasó durante el gobierno de Macri? Que podemos ver todas las similitudes, ¿no? Se sigue con el programa ahora, actualmente, que inició Macri. O sea, se está haciendo lo mismo, lo que pretendía hacer Macri, lo mismo pero más rápido. Lo que aumentaron las tarifas durante el gobierno de Macri, acumularon un 3.500%, ¿sí? Acá tenemos los distintos valores de lo que aumentó la electricidad, el gas natural, el agua corriente, los peajes, colectivos, trenes. Estos son datos de la Universidad de Avellaneda, de la UNDAP. Acá vemos, esto es del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAP. Entonces acá vemos qué pasó con cómo varió la incidencia del precio de la canasta básica. Ustedes saben que para calcular la inflación se calcula de esta manera. No hay una canasta que el INDEC pone de alimentos, que es la básica. Sí, después hay una canasta ampliada de bienes y servicios. Entonces, bueno, hay una canasta de alimentos y otra que incluye otras cosas. Nunca está incluido el alquiler. Bueno, entonces acá, la canasta básica individual, ¿cómo fue cambiando, cómo fue afectando su precio en los ingresos? En el 2018 representaba la canasta básica individual el 78,6% de una jubilación mínima.
En el 2019, un 91,5%, aumentó 9 puntos. Con respecto al salario mínimo, en el 2018 representaba el 63,1% del salario mínimo, el valor de esa canasta. En el 2019, después de los 4 años de gobierno de Macri, un 79,9%, se aumentó 13,9 puntos. Veamos qué pasó ahora, ¿sí? La canasta básica versus salario mínimo y jubilación mínima. ¿Sí? La canasta básica actual de septiembre, que es la última medición de este año, para un adulto, ¿sí? Porque normalmente nosotros leemos la canasta básica, el valor para una familia conformada por 4 personas. Entonces este es otro valor que da el INDEC, es la canasta básica de un adulto. Está en 304.170 pesos. Eso es lo que necesita un adulto para sobrevivir sin contar el gasto de vivienda. Insisto, en esto no está el alquiler. Bueno, ¿cuánto está la jubilación mínima? La jubilación mínima está en 244.320 pesos a el nivel de octubre de este año, ¿no? Ahora, exactamente ahora. Representa entonces la canasta básica el 124% de una jubilación mínima. Si le sumamos el bono que están dando a los jubilados con la mínima, que es de 70.000 pesos, entonces su ingreso jubilatorio se incrementa a 314.320 pesos. De todas maneras es el 97%, ¿sí? El valor de la canasta individual, lo que representa con respecto a la jubilación. O sea, le queda nada más que un 3%, insisto en esto, como para sobrevivir. Y fíjense que es todavía más alto de lo que representaba en la era en el gobierno de Macri. Y con respecto al salario mínimo, que el salario mínimo está fijado actualmente en 271.571 pesos, representa el 112%. O sea que el salario mínimo no alcanza, nos falta un 12% más para poder llegar al valor de la canasta básica de un adulto. Imagínense si una familia tiene que vivir de eso, ¿no? Bueno, acá lo que vemos en este esquema, que es simple, no se asusten de ver el gráfico, es la comparación del efecto, hablamos de inflación de demanda y de inflación de oferta. ¿Se acuerdan? La inflación de oferta, o sea, que está dada por la inflación de costos, ¿sí? Cuando disminuye la oferta. Entonces acá vemos este efecto que hablábamos, si esta es la oferta agregada, es decir, la oferta de toda la economía, lo que tenemos representado en este eje es el nivel de precios general de toda la economía, y en el eje de las X, la producción real, ¿no? O sea, la medición del producto. Entonces, tenemos una curva de oferta, la oferta es creciente a medida que los precios aumentan, eso se considera en este esquemita también incluso neoclásico, y acá se muestra que cuando aumenta la demanda agregada, es decir, cuando hay mayores ingresos y la gente demanda más cantidad de bienes, va a haber exactamente una inflación, un incremento de precios, ¿sí? Pues fíjense, el nivel de precios de equilibrio con este nivel de producción estaba aquí. Cuando se incrementa la demanda, pasamos a un mayor nivel de precios. Pero fíjense que también aumenta el nivel de producción. O sea, es una economía que creció. ¿Tiene mayores precios? Sí, pero es una economía que creció. En cambio, si tenemos una inflación de costos que va a terminar si las empresas no pueden pagar sus costos, sus tarifas, las primeras que caen son las empresas nacionales, las pequeñas empresas. Entonces, hay un aumento también de precios, hay una inflación, pero con este efecto contrario, es una economía que se reduce. Por eso les digo que es la peor situación. Inflación con una economía que se reduce, por lo tanto esto trae incremento también del desempleo, menores. Por otro lado, con relación al crecimiento, también hay una inflación que se denomina por puja distributiva, que en realidad es un caso específico de la inflación de costos, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa esto? Cuando estamos cerca del pleno empleo y los trabajadores tienen mayor poder de negociación, normalmente cuando negocian su salario, ¿sí? Lo hacen en forma nominal, con un porcentaje de incremento. ¿Qué suelen hacer los empresarios? Esta flechita, esto W significa salario, que la notación en economía siempre es en inglés, es wage, ¿sí? Y B, beneficio. Entonces, el valor de un bien medido en precios lo podemos dividir básicamente, como decía David Ricardo, ¿sí?
entre la retribución a los trabajadores y la retribución al capital, que es el beneficio. Entonces, si con ese mismo valor de bienes aumentan los salarios, ¿qué hacen los empresarios? Aumentan los precios. De esta manera queda inalterada la distribución. Si los precios se mantuvieran fijos cuando aumenta el salario, bajaría una parte del beneficio. Entonces, lo que normalmente el comportamiento del empresario es subir los precios luego de que acordaron salarios. Entonces, eso también trae inflación. Si no está mediado por el Estado y coordinado por el Estado para que esto no ocurra. Bueno, y acá vamos a este tema de la concentración, ¿sí? Económica, que en mi opinión es uno de los temas, una de las causas mayoritarias, es el mayor problema que tenemos en nuestra economía. Hay un proceso de concentración, porque lamentablemente ahora volvemos además a profundizarlo. Comenzó en la Argentina de la década de los 80, todos sabemos de la década del 90, con la desregulación de los mercados, eso se acentuó y provocó un posicionamiento hegemónico, que quiere decir la predominancia, la concentración económica en pocas empresas. Estas empresas son las que elaboran productos de primera marca, que tienen una demanda creciente para las clases con mayor poder adquisitivo, clase media alta, y por lo tanto suelen aumentar los precios por encima del incremento de sus costos. Bueno, ¿quiénes son estos dueños de la comida? Porque además veníamos viendo que los alimentos es una de las cosas que más ha aumentado en los últimos tiempos. Bueno, fíjense esta concentración económica. El 98% de las bebidas gaseosas están concentradas en dos marcas, Coca-Cola y Pepsi. Bueno, una empresa local, el 72% de la leche y sus derivados lo concentra Mastellón Hermanos. Conocemos la Serenísima, su marca original, pero que después fue comprando otras marcas que existían en el mercado. Casancre, bueno, Casanto, quedó la marca Casancre, pero si uno lo ve ahí, lee, es de Mastellone, ¿sí? Bueno, como otras marcas que venían, que teníamos, Mendizábal, el Mendicrim, también ahora sigue llamándose Mendicrim, no es uno de los quesos que tiene, pero es de Mastellone. Bueno, concentra el 72% del mercado del lácteo. Bueno, en agua, Danone, PepsiCo y Coca-Cola, el 85% de las aguas envasadas que tomamos. En cervecería y maltería, Quilmes tiene el 80% del mercado. Bueno, Bunge Argentina, Aceitera General de esa y Cañuelas, cuando vamos a comprar una de las marcas que tenemos, Cañuelas, concentran el 70% de los aceites. Molinos Río de la Plata, que tiene un montón de primeras marcas, concentra en fideos, harina y arroz el 59% del mercado. Después tenemos en azúcar estos cuatro grupos, los Balcones, Ledesma, el Luque y el Tabacal. En la yerba el 42% es del establecimiento Las Marías, ¿sí? Y además la yerba tiene estas empresas, hay 4 empresas que concentran un alto porcentaje, llegando al 70%, o sea, el 42% de Las Marías, pero entre 4 empresas concentran más o menos el 70%, que además tienen el poder de imponer el precio a los productores de yerba, ¿sí? A los que les compran la producción para envasarla y procesarla. Así que tienen ese doble poder, imponer el precio a los productores, imponer el precio en el mercado. En galletitas, bueno, Bagley tiene el 35%, ¿no? Así que hay un puñado de empresas que produce y comercializa el 80% de los alimentos que consumimos los argentinos. Cuando se negociaban, teníamos los programas de precios cuidados, ¿no? Le bastaba, para que veamos este ejemplo, al gobierno sentar en la mesa a 20 empresas, ¿sí? Que además tenían el 74% de la facturación de las góndolas de supermercados, ¿no? Así que con 20 empresas entre fabricantes y comerciantes ya tenían el mayor porcentaje entonces del mercado. Bueno, también tenemos acá
algunas marcas para ver las ventas. Nosotros siempre hablábamos de la producción, del mercado, y acá tenemos niveles de facturación, ¿sí? O sea, facturación, o sea, en ingresos realmente medidos en moneda, ¿no? Los porcentajes de estas empresas, lo que venden en la Argentina, ¿no? Acá vemos otras marcas que por ahí no mencionamos antes, pero Procter Gamble, por ejemplo, que también es líder en el tema de limpieza, productos de limpieza y demás. 20 empresas concentran el 74% de las ventas en supermercados. Bueno, estas empresas que concentran el 74% de las ventas, que es lo que vimos acá están nombradas, las que vimos recién en el gráfico de torta, ¿no? Unilever, Mastellone, esto es el total de facturación. Nosotros veíamos el porcentaje, por ejemplo, Mastellone en el mercado de lácteos. Es el total de facturación de todo el país, ¿no? Lo que cómo se va concentrando entonces las ganancias, el ingreso en estas empresas. Bueno, acá hay otras marcas, ¿no? Como el que decíamos, los aceites y demás. También el nivel de facturación, y esto es lo que hablábamos recién de los yerbateros y del doble poder que tienen. Bueno, también en la parte de la cadena en comercialización, donde tenemos los supermercados, también hay una gran concentración. El poder que tienen los grandes supermercados para fijar precios. Si nosotros ponemos a pensar cuáles son los supermercados que conocemos, las grandes cadenas concentran el 80% de las ventas totales. Está Carrefour, Cencosud. Cencosud es una empresa chilena en su origen, que maneja actualmente Disco, que la compró, ¿no? Jumbo y Bea. Y después Coto, que es nacional, ¿no? Son las cadenas principales que se llevan la mitad de las ventas del sector. Bueno, cuando su presencia a nivel nacional, Carrefour, Cencosud y Walmart, que ahora es Sangomar, tenemos en Neuquén Sangomar también, operan en la mayoría de las provincias, ¿sí? Bueno, en el 2019 Walmart, que ahora es Sangomar, contaba con 91 bocas de expendio y estaba presente en 22 provincias. En febrero del 2021 lo compró Francisco de Narváez, ¿no? Por eso desde ese momento se denomina Hiperchangomar. Y Coto, por su parte, cuenta con una importante presencia en la ciudad de Buenos Aires, donde tiene la mitad de las sucursales. En algunas provincias también está. Tenemos Coto en Neuquén, por ejemplo. A ver si me salté. Bueno, acá estamos entonces representados estos supermercados. Cencosud, entre Cencosud, Coto, tienen el 50% de las ventas totales de los supermercados y, no, perdón, todos estos tienen el 50% de las ventas totales. Cencosud, Coto, Changomar, Día y la Anónima que tiene una presencia muy importante en el sur de nuestro país. Bueno, y en cuanto al origen de los capitales, todos conocemos que Carrefour y Cencosud son empresas transnacionales, ¿no? Carrefour es una empresa francesa y la otra tiene su sede principal en Chile, porque tiene origen en Chile, pero ya es una empresa multinacional. Y Coto es la cadena argentina, o sea, la de capitales nacionales, igual que la Anónima, ¿no? La Anónima de los González Brown, parientes de Marcos Peña Brown. Bueno, la Anónima es líder de la región patagónica, tiene presencia tanto en Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y también ya se está extendiendo a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Bueno, en el inicio de esta guerra contra la inflación del gobierno de Fernández, ¿no? Bueno, intimó a industriales y comerciantes en su momento a volver atrás con el precio de 1.700 productos y, bueno, en realidad no se fueron, por ejemplo, durante el COVID, Alfredo Coto no se resistió al pago del aporte solidario. Cencosud fue una de las empresas que más remarcó. Se acuerdan que los precios de la comida fueron aumentando muchísimo. Y fíjense la facturación que ha tenido, ¿no? O sea,
las ganancias, o sea, fueron muy rentables en estos años, aún en los años de pandemia, los negocios para estas empresas que se negaron a pagar el aporte solidario y que no quisieron volver atrás con los precios. Bueno, También Nora, hay otro tipo, sí, discúlpame que te corte, pero te quedan 3 minutos. bueno, vamos acelerando, igual ya estamos llegando. Inflación importada es el caso de los bienes exportables, es decir, cuando un bien es transable o exportable, ¿qué pasa? Lo vemos todo con los productores, con los agroexportadores, ¿sí? Por ejemplo, también el aceite, el trigo y demás, las carnes, ¿sí? Si pueden exportar a un valor más alto en el mercado internacional, quieren obtener el mismo precio, tipo de cambio vigente a nivel local. Si no, exportan todos. Si no se pone, exportan todos, si ganan más, o venden muy caro en el mercado local. Entonces, ahí también pensemos que las retenciones tenían este doble papel, ¿no? Por un lado, no solo era el tema recaudatorio para el Estado, que pudiera redistribuir de alguna manera ingresos, porque el sector agroexportador era el que más ganancias tenía, sino también el de acercar los precios locales con los precios internacionales. Es decir, si se retiene un 30% a las exportaciones, le va a representar un ingreso 30% menor de esas exportaciones a los exportadores. Pero bueno, cuando los precios internacionales suben, entonces también eso va a influir a nivel nacional, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las recetas que siempre nos bajan para disminuir la inflación? Las que estamos viviendo actualmente. Políticas monetarias contractivas, es decir, disminuir la emisión, disminuir el gasto público. Después empiezan a hablar de esa flexibilización laboral, porque quieren disminuir los costos salariales, bajando los ingresos. Bueno, ya vimos en los niveles que estamos de salarios. Ya ellos hablan de enfriar la economía, ¿sí? Y ya todos palpamos y sabemos y hemos vivido cuáles son los efectos de estas políticas: mayor desocupación y concentración económica. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, bueno, el camino exactamente inverso, contrario a estas políticas. Es decir, lo que hay que hacer es aumentar la oferta, romper esa concentración económica. Para ello hay que alentar la producción local, ¿sí? Recuperar el perfil industrial, completar el proceso de industrialización del país, aumentar entonces la competencia y la productividad y en definitiva entonces lograr un crecimiento de la oferta para que el crecimiento no sea inflacionario y que sea con mayor equidad. Y para eso necesitamos al Estado, una participación activa del Estado, no el liberalismo económico. Y bueno, les tiro una idea para debatir después, ¿no? Con todo lo que vimos de la concentración en el segmento de alimentos. ¿Qué pasaría si el Estado tuviese una participación importante en una empresa de alimentos? ¿Se podría regular los precios? ¿Sería esto importante para llevar a cabo esta acción? Bueno, y con esto termino. Bueno, muchas gracias, Nora. Hacemos un pequeño corte. No, sigue ya. Seguimos. Bueno, hacemos nuevamente la presentación. Vale. Vamos de vuelta. Bueno, estamos acá con Eva Sacco, que actualmente es directora del Programa de Justicia Fiscal Distributiva de la Fundación CES, licenciada en Economía, magíster en Econometría y magíster en Desarrollo Económico. Así que bueno, Eva, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Nora. ¿Sí? Creo que los datos son muy importante conocerlos, saberlos. A mí me gustaría problematizar algunas cosas más sobre esto, ¿sí? Em, y, y explicar cómo la concentración afecta un poco a la economía, ¿sí? De manera directa e indirecta. De manera directa, bueno, es claro, ¿no? La empresa que tiene poder monopólico o oligopólico, ¿sí?
que además no solamente, porque eso es lo que se ve y lo que nosotros podemos saber por los balances. Hay muchos estudios sobre teorías de las élites, por ejemplo, que hablan sobre las relaciones personales que existen en las clases altas, ¿sí? Y cómo en realidad termina siendo una situación que si se puede llegar a mapear, hay intentos, el Observatorio de las Élites, por ejemplo, de la Universidad de San Martín, ¿sí? Y todos esos cruces que hay personales, comerciales a través de distintos, de distintas relaciones que hay muy usuales de, bueno, yo pongo una ficha en tu empresa, soy accionista de tu empresa y vos pones a alguien de tu confianza en la mía, etcétera. Entonces eso genera una cohesión de clase, ¿sí? Que muchas veces es difícil de cuantificar solamente con los números, que están muy bien, sí, claro, son esos los números, pero son difíciles de cuantificar esas cosas. De forma directa, claro, la concentración, ¿sí? Y todo este poder que tienen las empresas, que lo usan, bueno, de manera directa, aumentando los precios, ¿sí? Imponiendo condiciones que son más favorables, afectan a lo que es la inflación de costos, digamos, puja distributiva, ¿sí? Pero también hay una forma más que me parecería más importante hablar, me parece, ¿sí? Y que es clave hoy por hoy hablar, creo que todas las otras cuestiones ya Nora las abordó, y son cuestiones que son datos que seguramente más o menos los tienen en la cabeza porque venimos trabajando nosotros desde la militancia, ¿no? Hace mucho sobre eso, ¿sí? Y que es la cuestión indirecta, ¿sí? Y un poco meterme en esto que tiene que ver con con esa primera ecuación que daba la ecuación cuantitativa del dinero, no se asusten, es importante, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? O sea, voy a retomarla un poquito, básicamente, porque lo dijo al principio Nora, que dice, bueno, la cantidad de dinero multiplicado por la velocidad de circulación tiene que ser igual al nivel de precios por el nivel de ingresos, ¿sí? Esto es más simple, imagínense, o sea, vamos a dar un ejemplo que no nos gusta mucho, es muy liberal, pero bueno, vamos a verlo para que se entienda como nos dan en los cursos de Macro 1 en la universidad. No sé, para explicar la ecuación cuantitativa y para que vean que en realidad esta ecuación cuantitativa es una identidad, es algo que se cumple siempre. El tema tiene que ver con la causalidad y ahora me meto con esto, ¿sí? Y voy a ver cómo tiene que ver con la concentración. Un poco es a lo que voy yo para la discusión. Imagínense que ustedes tienen, no sé, una isla y donde hay, no sé, como dicen siempre, 2 habitantes, que en uno produce cocos en invierno y el otro produce cocos en verano. Y entonces el excedente que les sobra lo van intercambiando. Imagínense que hay una sola moneda en la economía, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? El nivel de precios tendría que ser 1, si hay un coco que se intercambia es 1 por 1 igual a la velocidad es 1 por, perdón, 2, pues sería 2 cocos, la producción que hay total en la economía. El nivel de precios es 1, la unidad monetaria que hay, no sé, una moneda de oro, de dólar, que ahí dando vuelta. Y la velocidad de circulación 2, entonces ustedes meten los numeritos esos en la ecuación, les da, ¿no? 2 es igual a 2. Si el día de mañana, que esto es lo que dicen los monetaristas, ¿no? Aparece, imagínense, un naufragio, ¿sí? Y hay una moneda de oro más, aparece, entonces voy y digo, dame más cocos, pero como no hay más cocos, entonces, ¿qué digo? Bueno, aumentó el precio. Entonces, esa ecuación se cumple, es una identidad contable, si quieren, ¿sí? La ecuación cuantitativa del dinero. Ahora, en nuestras economías, y esto es importante y me parece que ustedes es algo que
que es un argumento que siempre dan, ¿no? Los liberales, ahora libertarios. Una aclaración no tal pie. Me molesta mucho llamarle libertarios, porque como que inventan palabras, ¿vieron? Son neoliberales, son liberales, son... pero bueno, los libertarios te dicen, bueno, pero en una casa, y te dan estos ejemplos como el de los cocos, ¿no? Y te dicen, pero en una casa yo no puedo gastar más de lo que me entra, pero digo, bueno, cuando yo meto al Estado, cuando yo meto a toda la sociedad a producir, ¿sí? Y a intercambiar y a relacionarse, y empiezan a haber operaciones de inversión y operaciones de préstamos, etcétera, y empieza a jugarse con el futuro. La suma en realidad es más que digamos, el agregado es más que la suma de las partes, ¿sí? Entonces no se pueden usar las mismas metáforas y los mismos argumentos para hablar de una macroeconomía que de lo que pasa en una casa. Por eso los economistas estudiamos micro y macro, ¿sí? La micro es un enfoque, el enfoque liberal, que es a partir de todo lo agregado chiquitito, vamos sumando y explicamos la economía como si fuera la economía de una casa. Y la macroeconomía estudia los agregados económicos, ¿sí? La realidad es que la macroeconomía es mucho más explicativa y estas cuestiones que Keynes fue el que lo descubrió, ¿no? Digamos, uno de los primeros que claramente dijo la macro es distinto, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos la lógica general de la economía, esta funciona de una manera distinta como funciona mi casa, ¿sí? No sé, yo no pago con billetes que dicen EVA. Bueno, a los de 100, pero bueno, porque mi nombre justo es Eva, pero no sería el mejor ejemplo. Pero bueno, no pagan con billetes que les ponen su nombre y los escriben ahí en la cocina de la casa. Y el Estado sí. Entonces, el funcionamiento de la economía, ¿sí? El Estado crea la moneda. ¿Mm? Sin Estado no hay moneda. Eh, Hay intentos de generar monedas sin estados como el Bitcoin, la cripto y todo, pero la realidad es que a lo largo de la historia, ¿sí? Siempre se necesitó un estado para generar la moneda y de hecho se necesitó un estado para organizar la sociedad. O sea, teóricamente puede ser que exista una economía, o sea, una economía así como teórica, que funcione muy bien. Yo me acuerdo, un profesor de micro, que no era nada peronista, nos decía, estos modelos funcionan muy bien en el pizarrón, son juguetes, pero en la práctica no es esto así, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos experiencias de sociedades que se hayan organizado sin estados a partir de cierto nivel demográfico. Tenemos sociedades tribales, no sé, en la década, no en la década, en el siglo, no sé, qué sé yo, 20 antes de Cristo, pero enseguida los seres humanos nos empezamos a organizar. ¿Será un Estado democrático, no democrático? Lo que ustedes quieran, pero eso es otra discusión obviamente más avanzada que apareció más tarde en la sociedad. Pero los estados son indisolubles de lo que somos como seres humanos, ¿sí? No existe sociedad organizada sin estados de hace 30 siglos, ¿sí? Así que es ridículo pensar en eso. Y cuando el Estado interviene en la economía, ¿sí? Que siempre interviene, el no intervenir también es intervenir, ¿sí? Siempre que el Estado existe, que el Estado está, ¿sí? Que nos damos una organización, la macro funciona de una manera muy distinta de cómo funciona el agregado. Entonces, a mí me gustaría ahora volver digamos, a discutir, a desarmar esa ecuación, ¿sí? Y explicar que si bien cuando ellos te muestran un gráfico de que siempre que aumenta la inflación, aumenta la cantidad de dinero, ¿sí? Eso es cierto. O sea, en el largo plazo, en el corto plazo puede ser que no, pero en el largo plazo uno ve que hay una tendencia, ¿sí? Aunque obviamente no es
los estadísticos, matemáticos, una correlación del 100%, hay una cierta correlación, te la tomo, de que las dos cosas aumentan. Ahora, que haya correlación no significa que haya causalidad. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, eso cuando ustedes discutan, cuando te digan esto, correlación no implica causalidad. Que las dos cosas se muevan juntas, que dos variables se muevan juntas, no significa que una causa la otra, ¿sí? Porque cuando llueve todo el mundo sale a la calle con paraguas, pero no significa entonces que si salimos todos sin paraguas no va a llover. Bueno, la causalidad puede ser de un lado hacia el otro, de los dos lados, o puede ser lo que los economistas llamamos una correlación espuria, ¿sí? Hay una página muy divertida que les recomiendo, Spurious Correlation en inglés, que dice, por ejemplo, la cantidad de personas que se ahogó en Estados Unidos en piletas y cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage. Hay una correlación altísima. Es suerte, ¿no? Y así miles, si yo empiezo a probar, hay miles de correlaciones. Ahora, hay muchos economistas, ¿sí?, que dicen y explican la correlación completamente al revés. Y es mucho más probable que sea así. Tiene mucho más sentido que la causalidad vaya de los precios a la cantidad de dinero, ¿sí? O sea, que primero sean los precios los que aumentan y que después ajuste la cantidad de dinero. Y ahí funciona como esto que yo hablaba de cómo afecta al nivel de precios, a la distribución, etcétera, de manera indirecta la concentración económica, ¿sí? Yo quiero hablar ahora específicamente del caso argentino y con algunos ejemplos. Siempre se habla que, por ejemplo, se dice, ¿no? El problema acá está bien, es el déficit fiscal, ¿sí? O sea, hay déficit fiscal en nuestra economía, entonces el gobierno emite, porque hay déficit, porque quiere gastar, es la causalidad que te explican, ¿no? Los liberales. Te dicen, el gobierno gasta más de lo que tiene, hay déficit, ¿sí? Y ese déficit genera, ¿por qué gasta más de lo que tiene? Porque hacen populismo y quieren ganar elecciones y se quieren mantener el poder y quieren robar, porque sobre todo quieren robar, es lo que más les gusta, ¿no? A todos. Entonces, hacen déficit, emiten y eso genera inflación, ¿sí? Más o menos la tienen, ese es el argumento que está en todos lados, ¿no? Pero hay otras explicaciones posibles a esto que son hechos, que suceden, que uno ve los números y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y la cuestión es que es cierto que en los momentos de gran déficit fiscal aparece emisión monetaria y eso acompaña la inflación. O sea, estoy hablando de acompañar, fíjense, no estoy hablando causa, ¿sí? Hay que siempre tener cuidado con eso. Son cosas que se mueven juntas, que funcionan de esa manera. Pero la cuestión es que en Argentina, porque esto siempre se dice, ¿no? O sea, a esa situación de que el Estado tiene más gastos de lo que le ingresa, se la soluciona o emitiendo o endeudándose. Pero hay otra solución que es que los ricos paguen más impuestos, ¿sí? En Argentina los ricos no pagan impuestos. Estuvimos en una charla recién y dije, esto hay que, cuando estaba hablando, digo, hay que hablarlo, hay que notarlo, hay que escribirlo. En Argentina, los sectores de mayores ingresos se conocen todas las habidas y por haber para no pagar impuestos. Lo que es la recaudación efectiva, ¿sí?, sobre los sectores de mayores ingresos es bajísima. ¿Por qué? Porque tienen justamente, y esto tiene que ver no con la concentración, lo que uno ve en números, sino con una cuestión más cualitativa, ¿sí? Tienen mucho poder de lobby. Tienen mucho poder de lobby para que las leyes
funcionen a su favor, pero no solamente para que las leyes funcionen a su favor, sino para que los organismos de control funcionen a su favor, para que la aplicación de esas leyes funcionen a su favor, ¿sí? Para que no se los persiga, para hacer que los sectores medios se pongan de su lado, ¿sí? Y terminen defendiendo intereses que no les son propios, y diciendo, no, a ver, hay que pagar impuestos, no, yo como kiosquero, como no tengo una roticería, una remisería, no me cobres más impuestos, ya estoy con el agua al cuello. Y claro, lo que pasa es que en la Argentina los sectores medios y bajos somos los que sostenemos el Estado. Un Estado que además, porque ganamos poco, ¿sí? No le alcanza, ¿sí? Pero el problema no es que ni que se pagan demasiados impuestos, porque no se pagan muchos impuestos, en todo caso será un problema de distribución de quién paga qué impuestos. Sí, nosotros pagamos muchos impuestos, pero los ricos no pagan impuestos. No solo no pagan impuestos, sino que tienen exenciones fiscales, sino que tienen además gastos fiscales, tienen además subsidios, como en el caso de Galperín, ¿sí? ¿Y qué es lo que causa entonces ese financiamiento del Estado? ¿Sí? Ese financiamiento del Estado es lo que causa el déficit. Entonces, la causalidad viene también por el lado de la concentración, pero en una concentración tan directa y tan obvia, que también sucede, no lo voy a negar, no lo vamos a negar, porque es así. Trabajo en la Secretaría de Comercio y el día que dan la UH, Mastelone al otro día aumenta los precios de todos los lácteos, ¿sí? El día que se paga la UH. Que eso es así, pero además está esta forma que es mucho más sutil, más difícil, más lábil de medir y de cuantificar, ¿sí? Pero además no es lo único que hacen, no pagar impuestos y de financiar al Estado, ¿sí? Sino que tienen, o sea, todo este poder, toda esta red que tienen los ricos de Argentina, ¿sí? Con sus como filiales en realidad de los poderes internacionales en muchos casos, es que generan una opacidad en la formación de costos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros discutimos el tema tarifario, nosotros siempre, si uno ve que hay un déficit en términos, o sea, un déficit en términos de balanza de pagos por las importaciones de combustibles, ¿sí? Pero nunca nos preguntamos por qué estamos pagando el barril de petróleo lo que lo pagamos, por qué pagamos el gas en Boca de Pozo lo que los pagamos. Eso nunca. La discusión es si damos más o menos subsidio y la gente paga más o menos, pero con la de ellos, con la ganancia de ellos, nunca nadie se mete. Entonces esto es pan para hoy, hambre para mañana, como dice, ¿no? O sea, en algún momento el Estado ya no tiene más guita para financiarlo, ¿sí? Y además, gran parte de ese financiamiento es en dólares. Y entonces ya después nos quedamos sin dólares para financiar la industria, para servir la deuda que ellos mismos dejan, ¿sí? Pero, ¿qué otras cosas hacen? Otra cosa que es muy importante también y tiene que ver con todas las operaciones que generan sobre el mercado de cambios y todas las tensiones que generan sobre el mercado de cambios, que desestabilizan al gobierno, a los gobiernos, por un lado, pero por otro lado les permite hacer ganancias extraordinarias y que termina siendo un mecanismo de pinzas, o sea, operan en el mercado de cambio comprando, vendiendo para hacer una diferencia, y eso no lo puedo hacer yo con 10 amigos, porque que juntamos $100 entre todos, porque somos todos. Pero si vos tenés mucha guita, podés operar en el mercado de cambios, como han operado sobre el blue, que es un mercado chiquito, ¿sí? Y cómo se ha operado para eso generar, después que claro, nosotros vemos que aumenta el dólar y que es una inestabilidad constante y que además ese aumento del dólar genera inestabilidad de precios, porque los precios
tienen un gran componente los costos de productos importados. Entonces, después ya no nos queda otra que salir a comprar dólares o buscar alguna manera para cubrirnos y terminamos, el ciudadano a pie termina, bueno, en una vorágine que termina sumando a eso, pero el motor, digamos, el encendido, no tenemos, digamos, no es una cuestión de mercado, ¿sí? Es una cuestión que la deciden tres tipos, ¿sí? Entonces, es un mecanismo de pinzas que genera la concentración económica y el poder. O sea, hoy en día tenemos que pensar la concentración económica, pero no solamente. A mí me interesa que esta no es una discusión que solamente sea en Argentina, ¿sí? No solamente la concentración en términos de poder de mercado. La concentración económica es grave porque el poder condiciona a los estados, ¿sí? Desarma a los estados. Y sin estados nosotros no nos podemos organizar. O sea, los únicos que pueden funcionar sin estado, que en realidad no es sin estado, sino cooptando al estado para que funcione de acuerdo como quieren, son los ricos. Nosotros lo único que tenemos es nuestro voto, nuestro poder de organización, nuestra militancia, nuestro poder de convencimiento. Por eso, bueno, quería hoy dejar como algunas de estas cuestiones, que son cuestiones, por ahí cuestiones que no estuvieron tan presentes en la discusión económica de nuestros espacios, ¿sí? Que no son cuestiones nuevas, se vienen discutiendo en el mundo, ¿sí? Estamos empezando a discutirlas, como decían, la discusión en Estados Unidos es esa ahora, pero en Europa también es la misma. Está metido el tema de los paraísos fiscales, el tema de los acuerdos, el tema del regionalismo, ¿sí? El tema impositivo es clave, es central, el tema impositivo es un tema distributivo, ¿sí? Tenemos que formarnos en impuestos, tenemos que, o sea, es un tema horrible, aburrido, ya lo sé, pero es importante que ustedes se formen en los temas impositivos, entiendan, no es solamente una cuestión técnica, ¿sí? Los impuestos son una cuestión política, ¿sí? El tema de la concentración es una cuestión política. Y bueno, solamente dejar ahora abierto, creo que ya terminé mi tiempo para preguntas y haber planteado, aunque sea estas cosas, como para poder empezar a discutir y hablar. Y creo que no son cosas que solamente escribimos, hablamos entre nosotros, porque la realidad es que en el último tiempo, con esto ya termino, es tan rápido el avance, ¿sí? O sea, hoy en día el aumento de la riqueza del decil 0,1% del mundo, ¿sí? Se triplica anualmente, se duplica, se triplica anualmente cuando antes tardaba 20 años. Entonces es tan rápido, es tan vertiginoso, es tan exponencial toda esta cuestión que nosotros la tenemos que tomar y va a ser lo que va a estar en discusión y lo que tenemos que discutir de acá a 3 años, el año que viene y acá a 3 años. ¿Sí? Eso es lo que tiene que estar en el centro. Pero no solamente una discusión para ganar las elecciones y después somos todos amigos, nos sentamos y bueno, está bien, ahora volvemos a hacer la misma de siempre. Porque si no, vuelvo, es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es una discusión, por un lado, se apropiaron ellos de algo que habíamos inventado nosotros, que es la batalla cultural. Es una cuestión de batalla cultural, pero no podemos volverle a hacer a la militancia, decir, bueno, te vamos a formar, te vamos a decir que esto es lo importante, hay que discutir este tema, y después hacemos todo lo contrario. Porque si llegamos y hacemos todo lo contrario y hacemos más de lo mismo, vamos a tener, porque ahora lo extrañamos a Macri, algo mucho peor, no sé. ¿Sí? Después la primera pregunta que a mí me pareció interesante, aunque yo no soy tan economista, pero me pareció interesante. Y la voy a hacer, esta es para Nora. Consultan. Esto, a ver, deme tiempo, porque es mi primera vez. ¿En qué se diferencia la teoría cuantitativa del dinero común con la nueva teoría monetaria y con la teoría de los circuitos monetarios de Graziani? ¿Y en qué las contradicen? Esa me pareció una pregunta
de las más extrañas, la primera. Para Nora. Bueno, la teoría de los circuitos monetarios es una forma de explicar la macroeconomía y las cuentas nacionales. En realidad están representados los distintos sectores de la economía, o sea, está representadas las familias, que son las que detentan los factores de la producción, es decir, los trabajadores, los capitalistas y los dueños de la tierra, el Estado, el sector financiero, las empresas, por supuesto, y en realidad es un circuito con flechitas que hacemos en clase para mostrar de dónde salen las partidas y hacia dónde llegan. Entonces se representa por un flujo monetario y también puede ser con un flujo real, es decir, por el intercambio de bienes. Y todo eso cierra en las cuentas nacionales. En realidad es una forma de explicar, insisto, la macroeconomía y las cuentas nacionales que no son contradictorias con la teoría cuantitativa de la moneda. Me parece que la teoría cuantitativa simplifica ahí al hablar solo del producto y la relación con la moneda, pero son distintas teorías macroeconómicas y no necesariamente la teoría de los circuitos lleva alguna contradicción con la teoría cuantitativa. Lo importante es todo lo que señaló Eva y lo que señalábamos anteriormente, es a ver qué pasa. Esta igualdad no es necesariamente como la explican en la teoría cuantitativa, como lo explican los neoclásicos, es decir, no es que la velocidad de circulación siempre se va a mantener constante, porque ellos hacen una relación inmediata entre la masa monetaria y los precios, pues al revés, que al subir los precios, como decía Eva, realmente se necesita emitir más dinero para realizar más transacciones, y además que la producción realmente no es que estamos siempre sin poder, o sea, en pleno empleo y que no podemos producir más. Esas son las críticas que le podemos hacer a la teoría cuantitativa. La otra, en realidad, bueno, se utiliza, es muy básica y se utiliza para explicar la circulación. Bueno, se basa en realidad en una teoría de Quesnay, de cómo se crea la riqueza y por dónde circulan los distintos sectores, adaptadas al capitalismo, este flujo, estos circuitos monetarios, estos circuitos económicos. Gracias. Ahora para Eva. ¿Por qué dan a las tres funciones básicas de la moneda la misma jerarquía, siendo que como herramienta de transacción es la única indispensable? Y si eso es así, ¿por qué no se identifica que la falta de moneda suficiente que genera más trastornos que beneficios? ¿Puedes repetir? No te escucho. A ver si lo puedo leer. A ver ahí. ¿Por qué dan a las tres funciones básicas de la moneda la misma jerarquía, siendo que como herramienta de transacción es la única indispensable? Y si eso es así, ¿por qué no se identifica que la falta de moneda suficiente genera más trastornos que beneficios? Bueno, imagino que es una crítica, o sea, más que una pregunta, es una crítica a la teoría clásica del dinero. Y estoy de acuerdo. Vamos a explicarla un poco, ¿sí? Para que nadie se quede afuera. Vamos a hacer un poco de docencia. La moneda tiene tres funciones básicas. Una es un, digamos, medio de pago, ¿sí? Y fíjense, para que algo sea medio de pago universalmente aceptado, se necesita un Estado, ¿sí? Y el Estado es el que... ¿Y cómo hace el Estado? Fíjense, cuando uno no puede existir dinero sin Estado, o sea, es una ridiculez y no puede existir una sociedad sin Estado, sin moneda, están completamente asociados. ¿Cómo hace el Estado para generar que una moneda sea universalmente aceptada como medio de pago? Con impuestos. Entonces yo tengo que pagar impuestos, y si tengo que pagar impuestos, entonces una parte te voy a aceptar que me pague, porque con eso voy, me doy vuelta y le pago al rey, ¿no? En su moneda acuñada, ¿no? Con su carita, y si no tengo monedas de otro, tengo que ir y cambiarlas. Bueno, entonces, un medio de pago universalmente aceptado, ¿sí? Pues es muy difícil que se imponga como medio de pago, y son las discusiones que hay en el mundo de las cripto, por ejemplo. O sea, las cripto son moneda, ponele, son activos financieros, o sea, todos especulan, compran,
pero no hay transacciones en cripto hasta que y todos se pusieron contentos cuando El Salvador, que es una economía así chiquitita, dijo lo acepto como moneda. O sea, bueno, entonces querés al Estado. No querés tanto, pero cuando te conviene sí lo querés, ¿no? Pero El Salvador es mínimo hasta que un Estado grande no lo acepte como medio de pago para que le paguen los impuestos. Será un activo en el que especularán con cualquier cosa. Los seres humanos especulamos con todo, así que. Después la otra es reserva de valor, ¿sí? O sea que yo tengo un peso y sigo teniendo un peso, ¿sí? Que eso es lo que se horada cuando hay inflación, porque yo tengo un peso y mañana vale menos ese peso, ¿sí? Pero todo lo que es el dinero fiduciario, ¿sí? Que es el dinero fiduciario, es el dinero que no tiene una contrapartida en bienes, tiene ese problema, ¿sí? Sí, tiene ese problema, ¿sí? Y el dólar también, hay inflación en dólares, o sea, lo que pasa es que nosotros, como tenemos tanta inflación en pesos, es como que no la cuantifican, pero un 3% anual que pierda, y ha sido más, pero en promedio desde la década del 70 viene perdiendo al 3% anual de poder adquisitivo el dólar, y es un montón, ¿sí? Y después la otra es unidad de cuenta, ¿sí? Que eso está relacionado justamente con que, bueno, o sea, yo puedo cuantificar el valor de las cosas en una moneda, ¿sí? Esas son las tres funciones. Claro, la función más importante, es cierto, sí, yo considero, es que sea medio de pago. O sea, Bitcoin tiene todas las funciones menos que es medio de pago. Bueno, entonces no es una moneda, es un activo, en todo caso. El día que logren imponerlo y que la gente haga transacciones en Bitcoin, bueno, vamos a ver si funciona o no. Si lo logran, se transformará en una moneda. Por ahora es algo en que la gente compra, vende porque piensa que va a subir o bajar, pero no es que la demanda porque va a ir a comprar cosas. ¿Sí? Con eso. O sea, estoy de acuerdo. Y después la otra cosa que decía, bueno, que la teoría cuantitativa, la teoría neoclásica, le da el mismo valor a esas tres funciones. Claro, y en realidad, si quieren un poco la crítica velada que hay en esta pregunta, que no era una pregunta, sino algo para hablar, es que, bueno, o sea, se pone al rol o sea, lo que está por detrás de que sea una moneda de intercambio, que sea digamos, la función de intercambio, es el rol del Estado. Entonces, eh, es como que se licúa eso que es lo más relevante. Es cierto, y después la otra cosa que dice, bueno, la falta de Ahora, moneda suficiente, es difícil, digamos, eh, la falta de moneda suficiente. También acá es importante discutir qué es la moneda suficiente, cómo se crea el dinero, porque en realidad el Estado lo que crea, el Banco Central, a través, digamos, es lo que es el efectivo, los monedas y billetes. Eso también me faltó decirlo, pero en realidad el sistema financiero crea muchísimo más dinero del que crean, o sea, del que crea el Estado, ¿sí? Y el Estado tiene un poder para influenciar esa creación de dinero que no es total. Tiene poder porque puede establecer tasas de interés de referencia, puede emitir más o menos, pero el que finalmente emite la moneda que ustedes tienen hoy en día, no sé, juntemos cuánta plata en billetes y monedas hay acá, y no sé, menos de 5.000 pesos de haber, nadie tiene, todos tenemos, bueno, no sé, yo vivo al interior, no existen ya porque no hay cajeros automáticos, entonces nadie tiene efectivo. Vas a comprar una botellita de agua y es con transferencia. Y eso es moneda virtual y es moneda que creó el banco, ¿sí? Y el Estado tiene muy poca participación en eso. No es automático, no hay fórmulas, si bien les enseñan ciertas fórmulas, el encaje bancario y todo, el efectivo mínimo, en la práctica la realidad es que el crédito, o sea, la guita que hay en serio en la calle, las crean los bancos, el sistema financiero. Hay que ver, digamos, qué nivel de liquidez se trabaja para pensar en
si un plazo fijo es de dinero o no, ya son discusiones monetarias medio muy profundas, pero que es importante saber que existen, ¿sí? Y es cierto que la falta de crédito, no hablemos de moneda, porque en realidad es el crédito lo relevante, porque la moneda es virtual, o sea, no solo virtual ahora porque la tenemos en el celular, sino porque siempre fue virtual, porque en los balances, si yo sumo la cantidad de guita que hay, esto es de siempre, ¿no? En los bancos, como los bancos se sobregiran, prestan mucho más de lo que tienen, es mucho mayor que la cantidad de billetes y monedas que hay, lo importante es el crédito. Y cuando no hay crédito, la economía no puede crecer, ¿sí? Si la tasa de interés es, o sea, ¿y cuándo hay más y menos crédito? Y lo que tiene de herramienta el Estado para crear o reducir el crédito. Hasta ahí, la tasa de interés, ¿sí? Y la tasa de interés lo que hace es que se cree más o menos crédito y la tasa de interés tiene un impacto justamente. Fíjense que al revés que es de lo que dicen los monetaristas. O sea, hay para hablar sobre el tema de la moneda muchísimo, ¿sí? Tendremos que hacer otra clase, otro curso, no sé. Cuando vos, y esto lo dijo Cavallo, no es que lo estoy inventando, lo estamos inventando los economistas peronistas, o sea, o los kirchneristas. Lo dijo Cavallo, hizo su tesis doctoral sobre el impacto inflacionario que tiene la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés forma costos. O sea, es un costo más. Si el que tiene un negocio sabe que si el crédito del proveedor te lo da un 10%, eso te lo tenés que trasladar al precio de venta. Y si te baja el crédito de proveedores, menos. Y si te compras, no sé, una máquina para producir más, entonces esa tasa de interés la vas a tener que trasladar al costo, ¿sí? Entonces, manipular y presionar, por ejemplo, a través de aumentar la inflación o presionar por mecanismos directos para que el Estado haga lo que tiene que hacer, como decía Sturzenegger, ¿se acuerdan? Que es aumentar la tasa de interés, y lo dicen todos, ¿sí? Y reducir la cantidad de dinero, eso en realidad lo que hace es generar más inflación. Y la reduce en el corto plazo, porque en realidad en el largo plazo, después, en algún momento, esa guita que está en el Banco Central y que está guardada, termina saliendo al mercado. Y ahí es cuando ves esa correlación que en el largo plazo les decía que existe entre cantidad de dinero y inflación, que en el corto vos la podés manejar, pero que en el largo no, ¿sí? Ahora, la causalidad, si uno empieza a analizar los casos y todo, porque en realidad la inflación no es un fenómeno, o sea, son muchos fenómenos, o sea, y tienen muchas causas que nosotros terminamos viendo, digo, como la fiebre, ¿no? O sea, puedes tener fiebre porque tenés una infección, porque te ensolaste, por muchas causas, y lo que ves es que el nene le subió la fiebre, ¿sí? Pero tenés que ver cuál es la causa y a qué está respondiendo. En realidad, la inflación es lo mismo. ¿Qué pasa? En el largo plazo termina habiendo esa correlación, pero siempre cuando uno analiza los casos particulares termina siendo al revés, ¿sí? Manipulación de precios. ¿Por qué? Porque alguien se quiere quedar con más, ¿no? Apropiarse de más excedente, aumenta los precios y después termina derivando eso en un aumento de la cantidad de dinero que hay. Así que bueno. Dos preguntitas para Nora. Steffi, Sí, hacelas. Néstor y Cristina, ¿tomaron medidas para desconcentrar la oferta de alimentos? La primera. Y la segunda es, comentario por varios participantes. Guillermo Moreno expone que se bajaría el precio de los alimentos con una ley de arrendamiento que abarate el costo del alquiler de la tierra, del centro o de la zona núcleo pampeana. ¿Cuánta certeza hay en esta afirmación? Bueno, vamos Nora. por partes, entonces. La primera, de Néstor y Cristina. En realidad, atacaron otras áreas, principalmente. Sí, en algunos casos, por ejemplo, bueno, me acuerdo la medida de Néstor cuando intervino, fue una de las primeras medidas, el mercado de las carnes, ¿sí? Bueno, que la intervención del Estado tuvo un problema con el sector de carnes. Pero en realidad me parece que no se pudo llegar a fondo, se atacó otras concentraciones económicas, especialmente
en el área de comunicación por ahí, ¿no? Con el grupo Clarín y demás. Pero no recuerdo alguna medida específica. Hubo medidas, a ver, cosas que influyen en los precios y demás. Por ejemplo, fue muy importante la nacionalización del 50% de las acciones de YPF. Eso fue sustancial, porque teniendo una empresa estatal y con políticas adecuadas, eso se puede fijar los precios, una orientación además para las otras empresas oligopólicas, y eso ya te limita el crecimiento de los precios. Y el tema de mantener las tarifas, que no las aumentaron. Entonces, de alguna manera, ahí se controlaba un poco estos grupos económicos que después lo que hace Macri es todo lo contrario, darle a los amigos todos los aumentos de tarifas. Pero por ahí no se trabajó tanto, estoy pensando, por ejemplo, en el área de alimentos. ¿Qué se hizo en general? Bueno, el programa de precios cuidados son medidas de corto plazo, que a corto plazo, sin llegar a la recesión, es lo que se puede hacer, acordar. Y de largo plazo lo que hay que hacer es aumentar la producción, como decíamos recién. Y perdimos una oportunidad, que a eso me refería con la última pregunta, una oportunidad extraordinaria de intervenir en el mercado, pero lo que pasa es que ya el gobierno el gobierno de Alberto Fernández empezó con esto sucedió en el gobierno de Ernesto Fernández, cuando anuncia la estatización de Vicentín, que eso hubiera sido realmente importante, porque Vicentín es una empresa que tiene una porción interesante en el mercado, pero además que está sobre la hidrovía, que tiene puertos propios. Entonces, hubiera sido muy importante para poder hacer una intervención en el área de los alimentos. Así que me parece que no se atacó en profundidad ese tema. Leía por ahí también algunos comentarios de lo que decía Feletti del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? También, que no le interesó el tema de abrir la competencia porque le resultaba más fácil actuar en precios cuidados con menos exponentes. Eso no sé si por ahí Eva se acuerda de alguna medida en específica, pero me parece que no fue específicamente. Había un montón de cosas que atacar, obviamente, y bueno, hubiera sido necesario terminar la tarea en otros periodos. Nora, Sí, no, a ver, yo no sé si vos opinás lo mismo, hagamos una discusión entre nosotras. ¿Sí? Eh, pero, a ver, hay algo que dice, que siempre dice Feletti, ¿viste? Y creo que tiene bastante, en cierta forma, bastante razón, que es que el problema de la concentración no es eso. Nosotros, ¿viste? Como que tendemos a pensarnos como el ombligo del mundo, somos Argentina y somos especiales y distintos, y en muchas cosas es cierto, ¿sí? Tenemos a Messi, a Maradona, Perón, Evita, Cristina, Néstor, todo, Y pero, el Papa. y el Papa, perdón. Y es cierto, pero eh, el problema de la concentración es un problema mundial, es una tendencia mundial, ¿sí? Y son tendencias de esta etapa del capitalismo financializado. Y a partir del 2008, donde se cree que, digamos, hay una nueva etapa del capitalismo, o sea, de la financialización que apareció a partir de 2007, que empezó a mostrar muchos signos de agotamiento, ese modelo de acumulación, a partir de la crisis del 2008, de la cual todavía no pudimos salir en realidad, se produjo un proceso de redistribución brutal de activos. Ese proceso de redistribución brutal de activos es lo que hizo que la concentración se acelere. Entonces a mí me parece que es bastante injusto agarrar y evaluar, de decir se hizo mucho, se hizo poco, cuando en realidad hay que evaluar, o sea, es como hay que mirar bien el contrafáctico, contra qué lo voy a comparar. Porque seguramente, a ver, cuando se fue en 2015 la economía, ponele si querés no tomes como referencia 2003, tome referencia 2004, 2005, estaba más concentrada. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio y qué es lo que pasó en otros países del mundo? Y en otros países del mundo hubieron procesos de concentración enormes. Y estas problemáticas que nosotros tenemos con la concentración no son solo problemáticas de Argentina, son problemáticas de todo el mundo, inclusive de países centrales, o sea, sobre todo también de países centrales. ¿Sí? El poder que tienen los multimillonarios, el poder que tienen los... Se dice que en cualquier momento va a aparecer el que tenga como mil millonarios, o sea, no sé cuánto, cuesta cuantificar la guita que tienen. Pero entonces,
hay un proceso de concentración muy grande en todo el mundo, sobre todo a partir de la crisis del 2008, y un proceso de estancamiento. O sea, esas tasas de crecimiento altas que habían se estancaron a partir del 2008. ¿Por qué? Porque esto sí es de economía básica, ¿no? Prefiero, en vez de producir más, cargarte más en el precio. Entonces, laburo menos y gano más. ¿Sí? Y ese es el problema, por eso estamos en contra de los monopolios en realidad, no por nada. ¿Sí? No es por una, eso es importante, o sea, estamos en contra de los monopolios porque son ineficientes. Podríamos crecer más, podríamos tener más riqueza todos si no hubiera concentración económica. No es por una cuestión de que somos envidiosos, de que no los queremos, de que no queremos a los capitalistas, a los que invierten, sino porque es ineficiente. O sea, la economía tiene una capacidad instalada mucho mayor. Fíjense si ustedes miran los indicadores de capacidad instalada y son bajos, ¿sí? No podemos perforar, no sé, el 70% de la capacidad instalada en el mejor de los momentos y ahora está muy por debajo. Y eso pasa no solo en Argentina, en todo el mundo. Entonces, habría que hacer una comparación para ser realmente leales, ¿sí? A la pregunta, o sea, y no responder digamos, así como con lo fácil, decir, bueno, hagamos una comparación internacional, ¿sí? Y yo creo que el gobierno de Cristina, sobre todo, porque es la que le tocó avanzar, digamos, le tocó transitar esa crisis, hizo mucho. O sea, Argentina siguió creciendo en un momento donde todo el mundo en el 2008 se destruyó. O sea, nosotros no tenemos idea de lo que pasó en el mundo en el 2008, porque fue una crisis tan brutal y nosotros tuvimos un Estado que nos protegió, que protegió la economía. Y la economía se siguió concentrando, pero no se concentró al nivel de lo que se concentró, por ejemplo, no sé, las propiedades en España, que quedaron todas en manos de bancos, ¿sí? ¿Cómo es? Y de grupos financieros, ¿sí? Así que bueno, Sí, no sé, Nora, ¿qué opinas? coincido que es a nivel mundial, o sea, lo que pasa en la realidad del sistema capitalista es exactamente lo contrario a la teoría. O sea, el capitalismo no tiende a la competencia perfecta, sino a la concentración, claramente. Y bueno, por ahí un libro muy famoso que conocemos todos los economistas, que trabajó 15 años en el tema de la concentración de la riqueza, que es Piketty, un economista francés de una línea historiadora, que hizo un gran trabajo de recopilación de datos de cómo se concentró la riqueza en los últimos años del capitalismo y cómo influye además la herencia. Por eso el RBE termina proponiendo impuesto a la herencia, porque, bueno, y para los que tienen el verso de los que no, la gente que no trabaja y que cobra planes y demás, en realidad es la persona más rica de Francia, no trabajó en su vida, que es la heredera del grupo de L'Oréal, ¿no? Por ejemplo. Así que bueno, por herencia solamente nunca trabajó, siempre tuvo gente que gerenciaba las empresas. Así que sí, coincido que es un fenómeno a nivel mundial y obviamente, claramente hubo programas para las pymes durante el gobierno de Néstor y Cristina, que de alguna manera eso hace que, bueno, haya más lugar de competencia, más competencia en los mercados. Y obviamente hubo otros periodos con las medidas neoliberales donde realmente se terminó con la industria nacional y que hubo una gran concentración económica, digamos, y además con concentración en grupos internacionales. Esa diferencia claramente lo tenemos que marcar. Ahora, si me agarran así en el aire y dicen, ¿qué medida se tomó exactamente para eso? Bueno, por eso estaba pensando, no sé, alguna medida efectiva. Pero sí, claramente hay que destacar de que hubo mayor crédito para bueno, cualquier empresario pyme lo puede decir que le fue mucho mejor y además porque había una demanda también, el ampliar la demanda del mercado interno, eso favorece el crecimiento de las empresas nacionales. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, lo de el tema de la concentración de la tierra. A ver, también o sea, se fue concentrando la riqueza y las propiedades, ¿sí? Ahora, es una parte de los costos el tema de, digamos, si consideramos los factores de la producción, algunos dicen el precio está integrado por todas las retribuciones, también al dueño de la tierra, los salarios y el beneficio.
Bueno, David Ricardo ya decía que en realidad lo fundamental es la división entre el capital y el trabajo, que a lo sumo si el capitalista tiene que pagar un alquiler, disminuye sus beneficios, pero que centralmente la lucha está entre el capital y el trabajo. Si aumentan los salarios, bajaría dice David Ricardo, bajaría la tasa de beneficios, y por eso los liberales tienden a que no quieren que aumente el salario, mantener el salario bajo. Que no lo ven del otro punto de vista, que es que un aumento de los ingresos de los trabajadores también pone en marcha la economía desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Son las teorías contradictorias. No se soluciona todo con es un paso adelante si también, digamos, abrimos o desconcentramos la propiedad de la tierra, pero no sería, digamos, la solución completa. Hay que atacar, y creo que tiene también que ver mucho con la política, que eso sí tenemos que decir que nos faltó en nuestros gobiernos, es que es llegar a una reforma tributaria. ¿No? Obviamente hubo algunos intentos de poner impuestos como el impuesto a la riqueza y demás, que es muy difícil porque hay que romper con los grupos de poder económico, ¿sí? Pero sería muy importante hacer una reforma tributaria, que también lo remarcó Eva, por el tema de que los ricos no pagan impuestos. Bueno, ni que hablar ahora que claramente volvieron a poner impuestos a las ganancias de los trabajadores, contrariamente al discurso que había en la campaña, y que bajan, por ejemplo, los bienes personales el porcentaje del impuesto. Así que creo que también en una mejor redistribución se lograría también haciendo una profunda reforma fiscal. Hola, sí, yo lo que quería agregar es en el sentido que profundizaba recién la compañera Nora, que cuando hablamos, digamos, de distribución del ingreso, más allá, digamos, de las medidas a nivel superestructural o macro, es importante dimensionar justamente el aspecto de estimular la oferta. Del 2003 al 2015 se crearon más de 200.000 pymes, terminamos el 2015 con una distribución de la participación funcional del ingreso del 55%. Macri eso lo desploma al 46% y con Alberto terminamos en unas centésimas menos, con lo cual ahí se ve que los últimos 4 años de gestión claramente no estuvieron destinados a justamente disputar ese proceso, y me parece fundamental rescatar esto porque ese 50-50 que logró romper Cristina es, me parece, nuestro acervo fundamental. Un poco lo decía Cristina en la carta de su candidatura y su presidencia al PJ, que testimoniar lo que hicimos no se trata de volver al pasado, sino dar crédito de la legitimidad de origen que tenemos para hacer una propuesta con capacidad de representar. Y entonces me parece que hablar del 55% de distribución de la riqueza en un mundo que se desplomaba y que incluso, por ejemplo, a una empresa como General Motors, lo que se optó es darle un crédito, un préstamo que fue devuelto con suficiencia, y con eso no perder a quienes estaban empleados. Y entonces, bueno, me parece que disputar la distribución también se trata de estimular la oferta y empoderar a los trabajadores y a las trabajadoras con un poder adquisitivo alto. Eso quería agregar. Muchas gracias. Bueno, seguimos con... Sí, una cosita quería agregar, si me permite, con lo que decía, pero tiene relación con lo que decía la compañera, que sí, claramente yo tengo, bueno, hice un trabajo de investigación específicamente en el sector hidrocarburos, entre la etapa de la última presidencia de Cristina Fernández y durante el gobierno de Macri, y se ve clarísimo cómo hay una redistribución regresiva del ingreso a partir de las medidas, hubo una adenda al convenio colectivo de trabajo de los petroleros y demás, cómo se fue concentrando en favor de los capitales y en detrimento de los ingresos de los trabajadores. Bueno, sigo con otra pregunta para Eva. ¿Por qué, si los impuestos son un tema político, no se consideró eliminar los que afectan a los alimentos o artículos de primera necesidad mientras fuimos gobiernos para aliviar el bolsillo a los trabajadores? Estoy de acuerdo, hay que pensar en una reforma
impositiva integral, pero además hay que pensarlo de manera integral, no podemos volver a cometer el error de agarrar y decir, bueno, vamos a sacar ganancias, que es muy justo, yo considero que es justo, ¿sí? Que el nivel de ingresos que estaban pagando ganancias y que ahora vuelven a tributar era muy bajo, ¿sí? Si bien habría que cambiarle el nombre porque es impuesto a los ingresos, no impuesto a las ganancias, y eso lleva a una discusión trosca ridícula, ¿sí? Con que el salario no es ganancia y esas cosas. Cambiemos el impuesto al ingreso y listo. Pero si sacamos solo eso y no vemos de qué manera se reemplazan esos ingresos, lo único que hacemos es agravar el problema. Hoy en día, nuestra recaudación impositiva, casi el 50% está basada en el IVA del gobierno central. Y las recaudaciones de las provincias están basadas lejos, como el 70%, en ingresos brutos, que es un impuesto terriblemente distorsivo y terriblemente, o sea, que lleva a la concentración, porque pensás, si vos estás concentrado verticalmente no pagás, y si vos haces ventas entre pequeñas pymes, eso termina con un precio mucho mayor que se va acumulando así en cascada. Entonces es sumamente concentrador ese impuesto, se incentiva la concentración. Pero para cambiar eso, tenemos que saber de dónde vamos a sacar la guita, ¿sí? Si no discutimos de dónde vas a sacar la guita, es siempre el juego de la sábana corta. Es decir, bueno, le saco impuestos a los que están en el decil 1 y se los subo a los que están en el decil 6. No, aquí hay que ver cómo hacer para tributar en el decil 0,1, ni siquiera en el decil 10, porque probablemente muchos de los que estamos acá seamos decil 10. El tema es que somos todos pobres, menos el 0,01% de la población. Son muy pocos, ¿sí? Y son los que la tienen en serio, los que tienen poder para hacer lobby, para manipular, para poner presidentes, ¿sí? Entonces, como propuestas, hay varias propuestas que se hacen. Hay que pensar que las propuestas que hay en el norte global, se habló de Piketty, por ejemplo, no son las mismas que acá, porque acá no viven los 1.000 millonarios, ¿sí? Se van a paraísos fiscales, pero hay propuestas como impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿sí? Impuestos como, bueno, te querés ir, como Galperín, Susana, que se quieren ir, bárbaro, pero pagás el 50% de tus bienes en impuestos. O sea, querés cambiar tu domicilio fiscal, está perfecto, lo cambiás, somos un país libre, pero el 50% de tus impuestos lo pagás, de tus bienes los dejás acá porque vos la hiciste acá la guita, a ver si te vas, ¿sí? Y eso no son cosas que, o sea, porque acá decimos, hacemos eso y somos, no sé, soviéticos y queremos, son impuestos que hay en Estados Unidos, gente. O sea, y son discusiones que ya se dieron en otros países del mundo muy capitalistas, ¿sí? Los ricos, si no pagan impuestos, van a destruir la gallina y los huevos de oro, ¿sí? Porque tenemos un sistema que está colapsando. Y no es una discusión de Argentina. Hoy en día es una discusión global y es importante, me parece, vuelvo a insistir con eso, enterarse de qué pasa afuera. Sí, yo en relación a eso quisiera agregar, no sé si ustedes recuerdan que en en la etapa del gobierno de Macri, él sacó el IVA a algunos alimentos y eso no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque en realidad los comerciantes cobraban el mismo precio, no bajaron los precios, no funcionó para bajar la inflación, que era el objetivo por ahí que estamos buscando, en ese sentido, ¿no? Para que los alimentos sean más baratos, porque en realidad los comerciantes terminaban cobrando el mismo precio, pero quedándose con el importe del impuesto. Si uno lo piensa, claramente es injusto el IVA porque es el que pagamos todos por igual. O sea, si cuando compramos algo, así ganemos nuestros ingresos, sean 100 pesos o sean 10.000 millones, pagamos el mismo impuesto al consumo. Pero bueno, hay que evaluar, como bien dice Eva, esa es una tarea que tendrán que hacer especialistas y ver cómo se equilibran las cosas y claramente hacer hincapié en la recaudación de los más ricos. Pero no es una solución
de por sí solamente pensar, bueno, saquemos el IVA a algunos alimentos y así van a estar más baratos porque no ha dado resultados. Acá tengo una pregunta que no sé quién la puede contestar. Consultan, ¿qué reacción tendrían los grupos económicos ante un Tobin Tax? Bueno, Ahí se no ha sé quién la puede propuesto, contestar. en ¿Eh? realidad, bueno, la tasa Tobin la que propuso este economista es una tasa a las ganancias financieras, pero, o sea, ¿cómo reaccionaría? Bueno, acá entramos en el tema de hipótesis, ¿no? Yo obviamente supongo que ha habido lobby para que no se implemente, así que no, la reacción evidentemente de los que tienen que pagar no fue favorable. Eso, pero una cosa es lo que reaccionan y los que quieren, y otra cosa que un Estado, bueno, esto sería importante porque si hubiera un acuerdo internacional, sería muy importante porque se podría ya tomar medidas y decir, bueno, todos los países hacemos esto. Pero obviamente hay presiones para que esto no se haga. Muy bien. Vos tenés otra, Steffi, yo tengo otra acá, que también puede ser para las dos. ¿Qué peligro genera el dólar oficial casi en paridad con el dólar ilegal? Eh, No sé, Eva, si querés contestar yo o... la respondo, yo la respondo. En un principio parecería que es algo que está bueno, o sea, que converjan los $2. El problema es que hay un atraso cambiario terrible, ese es el problema, ¿no? Eso no, me parece que no es, no digo irrelevante, pero que no es tan relevante. El problema tiene que ver, o sea, la cuestión es que el dólar oficial cada vez tiene menos relevancia, por eso es que se va acercando a los otros dólares, porque ni siquiera para el importador sirve porque tienen que adelantar los pagos y cuando uno empieza a sumar cuál es el nivel de dólar que efectivamente termina valiendo y es el dólar bolsa, el dólar MEP, ¿sí? O 1100 y algo hoy en día, ¿sí? El problema es que nosotros tenemos un nivel de atraso cambiario que es padrazo, ¿sí? Que se está sosteniendo con esto, ¿cómo es? Con la bicicleta financiera, ¿sí? ¿Cómo? El carry trade, con el carry trade, que es poner una tasa de interés más alta que la tasa de inflación, entonces todos se quedan en pesos, la tasa de interés genera inflación, la tasa de interés genera destrucción de la economía real, pero genera una cierta estabilidad cambiaria. Tampoco hay un ingreso de capitales terrible, porque lo que están diciendo los grandes fondos es, bueno, yo quiero ver que vaya otro y después yo la pongo, ¿sí? Pero es así, porque ya me la puse, ya varias veces me la puse con Argentina y no me la quiero volver a poner. Y después, bueno, ahora el veranito con el blanqueo, que si bien les ha entrado dólares, estamos hablando hoy que es medio ficticio, pero genera una cierta estabilidad que baja el riesgo país, hay un poco más de entrada de dólares. Pero eso ya sabemos, es saqueo, es pan para hoy, hambre para mañana, porque se estabiliza la economía, la inflación comienza a bajar, pero está por debajo de la inflación. O sea, igualmente la inflación sigue aumentando por encima de la tasa de evaluación. Entonces eso significa que en dólares nos volvemos cada vez más y más caros. Entonces va a faltar nada para que en el verano van a tener un déficit de balanza de turismo que va a ser padrazo. Se va todo el mundo a Brasil, a Miami, a donde puedan, ¿sí? Y además están tratando, tienen mucha presión ellos de sus bases para mandar algún tipo de señal, algo de liberalizar un poco la economía, las compras del exterior, etcétera, que no lo pueden hacer, siguen poniendo el cepo y lo siguen defendiendo porque si no les estalla todo. Pero la cuestión es que es muy difícil, o sea, el problema con el dólar es el atraso cambiario hoy en día, que es lo mismo que le pasó a Macri en el 2017, y después le voló todo por el aire. Cuando venga una crisis internacional, va a decir, yo escuchaba a un economista libertario, no me acuerdo cuál, pero que decía el otro día, lo único que le puede joder a este gobierno es que haya una crisis internacional. Entonces estamos podridos porque tenemos una crisis internacional cada 2 años en el mundo. Así que bueno, eso.